Buenas a todos. En esta ocasión vamos a comenzar a hablar de la ecuación conocida como Debye-Hückel. En el año 1923, Debye y Hückel aplicaron el modelo de la atmósfera iónica que estuvimos viendo en clases anteriores para tratar de determinar bajo ciertas condiciones el valor de la fuerza iónica de una especie. Se considera, para aplicar la ecuación de Debye-Hückel, que la solución está muy diluida, lo que significa que en estas condiciones la principal desviación del comportamiento ideal se debería a atracciones y repulsiones a largo alcance entre iones, porque al estar bastante diluida, los iones están alejados unos de otros. Se considera entonces que cada ion en solución está rodeado por una atmósfera de moléculas de otros iones y solventes, ¿sí? El ion con carga positiva, que es el catión, rodeado por una atmósfera de iones con carga negativa. Habíamos visto que podrían ser iones si había otros iones presentes en solución, o los propios iones del solvente del agua con su característica de bipolaridad. Van a dirigir el sector o la zona de carga contraria hacia ya sea el catión o el anión, para dar esa atmósfera iónica de densidad opuesta a cada ion. Entonces, esta ecuación se aplica a electrolitos fuertes, porque cuando hablamos de electrolitos fuertes sabemos que todo ion está totalmente disociado. Aplicando este modelo se llega a esta expresión teórica, que lo que nos permite, como ya les había mencionado, es calcular el coeficiente de actividad de una especie, considerando o teniendo como datos la carga y el tamaño promedio del ion, que desde ahora vamos a llamarle diámetro efectivo del ion hidratado, y que se mide en nanómetros. Nanómetros es 10 a la menos 9 metros. Entonces, analizando un poco cómo se calcula a partir de esta ecuación el valor del coeficiente de actividad, vamos a ver que menos logaritmo del coeficiente de actividad de una especie es igual a 0,51 por la carga del ion al cuadrado por la raíz cuadrada de la fuerza iónica de la solución, dividido 1 más 3,3 por el diámetro efectivo del ion hidratado, que nos va a dar como dato, o vamos a sacar alguna tabla, multiplicado por nuevamente la raíz cuadrada de la fuerza iónica de la solución. Entonces vemos que el valor del diámetro efectivo de un ion hidratado es una variable que vamos a tener como dato, que generalmente para iones que tienen una carga va alrededor de valores de 0,3 nanómetros, y para iones con más carga puede llegar a tener el valor de 1 nanómetro. ¿Por qué esta variación? Porque cuanto mayor sea la carga del ion, mayor va a ser el número de moléculas polares de agua que puedan ser mantenidas en su capa de hidratación, y eso es muy importante recordar y considerar. Otro aspecto importante son estos valores que vemos acá, 0,51 y 3,3, son constantes que son aplicables a soluciones acuosas a 25 grados centígrados. Bien, vemos ahora que el segundo término del denominador aquí en la ecuación de Debye-Hückel es despreciable si la fuerza iónica es menor a un valor de 0,01, que en nuestro gráfico estudiado en clases anteriores es más o menos en esta zona. De manera que en estos niveles de fuerza iónica, el valor del diámetro efectivo que medimos en nanómetros no va a afectar de manera significativa a los cálculos de coeficiente de actividad. Entonces, cuando la fuerza iónica es menor a 0,01, esta raíz cuadrada tiende a ser 1, o sea, todo este término va a tender a ser 1, y la ecuación se va a quedar
transformada solamente en menos logaritmo del coeficiente de actividad de la especie es igual a 0,51 por la carga de la especie al cuadrado multiplicado por la fuerza iónica de esa especie. A esta ecuación se le conoce como ley límite de Debye-Hückel y puede emplearse para calcular valores aproximados de coeficiente de actividad de soluciones que presentan fuerza iónica muy baja. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de aplicación de esta fórmula o de la ecuación de Debye-Hückel que estuvimos describiendo. El mismo dice, calcular el coeficiente de actividad del mercurio más 2 en una solución que tiene una fuerza iónica de 0,085. El dato que nos da es el diámetro efectivo del ion, que es de 0,5 nanómetros. Hay que aplicar la fórmula de Debye-Hückel que habíamos descrito, y para resolver lo que hacemos es, teniendo la fórmula, vamos a sustituir 0,51 era la constante, 2 es la carga del mercurio elevada al cuadrado, por la raíz cuadrada de la fuerza iónica sobre 1 más 3,3 que es una constante, por 0,5 que viene a ser el diámetro efectivo del ion, por 0,085 la raíz cuadrada de la fuerza iónica nuevamente, y nos da un valor, toda esta operación, de 0,4016. Para hallar el coeficiente de actividad, entonces lo que hacemos es el antilogaritmo de ese valor en negativo y nos sale 0,397, que es aproximadamente 0,40. ¿Sí? Esa es la metodología si nosotros aplicamos la fórmula de Debye-Hückel. Ahora, voy a mostrarles otro método que se aplica también para determinar el coeficiente de actividad, para lo cual se tienen en cuenta los valores que están en una tabla, que es esta, en la que nos muestra coeficiente de actividad para algunos iones a 25 grados centígrados. En este caso, lo que quiero que atiendan bien es que en el problema que teníamos recién nos daba un valor de coeficiente de actividad de 0,085. Y miremos esta tabla donde tenemos diferentes valores de coeficiente de actividad, ¿sí?, para diferentes valores de fuerza iónica, ¿sí? 0,001, 0,005, 0,01, 0,05 y 0,1. En ninguna parte vemos que yo tenga ya un valor en esta tabla para la fuerza iónica que yo consideré en el problema, que era de 0,085, que está ubicada en esta zona. Entonces, yo necesito hallar, si yo quiero hallar por este método que le voy a contar, que se llama interpolación, yo lo que estoy queriendo hallar es un valor de coeficiente de actividad que está entre estos dos valores de fuerza iónica. Y para el ion mercurio que nosotros consideramos, nos cuenta la tabla que el valor de su coeficiente de actividad está entre 0,46 y 0,38, ¿sí? ¿Y cuánto nos salió recién? Aproximadamente 0,40 según el cálculo de la fórmula o de la ecuación de Debye-Hückel. Entonces, para aprender cómo calcular el coeficiente de actividad aplicando el método de la interpolación, voy a mostrarles el ejemplo que nos muestra que lo que tenemos que hacer, vamos a calcular como si esto fuera un gráfico. En este eje tenemos los valores de Y, en este eje los valores de X, ¿sí? Y consideremos que en este eje los valores de Y representan a los coeficientes de actividad y los valores de X a los valores de la fuerza iónica. Nosotros vamos a tener en la tabla valores de fuerza iónica conocidos para
que formen parte de la tabla y que nos den coeficientes de actividad extremos que se conocen. Lo que nos dice el método de la interpolación lineal es que se supone que algún valor que esté entre dos entradas de la tabla se va a encontrar siempre ubicado en una línea recta. Entonces consideramos que estas son las dos entradas en la tabla y que el valor que yo estoy queriendo determinar está en el medio y se encuentra sobre una línea recta. Entonces, para la interpolación, lo que yo hago es tener en cuenta siempre, para calcular, el intervalo de i desconocido, que le va a incluir a mi valor de coeficiente de actividad que yo quiero determinar, sobre delta i, que es la diferencia entre los valores de coeficiente de actividad que se conocen y que están en la tabla, es igual al intervalo de x conocido sobre delta x. Sustituyendo cada uno por los valores que se conocen y que se pueden sacar de la tabla, yo puedo determinar el valor desconocido, que en este caso representa al valor del coeficiente de actividad, que para mostrarles cómo se calcula utilicé otro ejemplo. Pero para nuestro ejemplo que ya habíamos calculado utilizando la ecuación de Debye-Hückel y que obtuvimos este resultado, al calcular nos sale, aplicando el método de la interpolación, nos sale un valor de 0,44, que también es aproximadamente igual a 0,40. Y vemos así que nosotros podemos calcular de una u otra forma. Pero hay una condición importante y que tenemos que recordar, que cuando comenzamos a hablar de la ecuación de Debye-Hückel habíamos dicho que la ecuación de Debye-Hückel y los datos utilizados en la tabla provista que les acabo de mostrar nos van a dar coeficientes de actividad satisfactorios con fuerzas iónicas cercanas a 0,1, quiere decir igual a 0,1 o menor a 0,1. Entonces yo aplicando esta ecuación o los datos que yo tengo en la tabla, yo puedo aplicarlos perfectamente para fuerzas iónicas cercanas a 0,1. Pero, y atención, cuando yo tengo valores más altos, esta ecuación va a dar estimados erróneos. De manera que para valores más altos, la manera de determinar los coeficientes de actividad promedio se realiza de manera experimental. Entonces yo no puedo hallar por cálculos. Entonces todo lo que estuvimos viendo para calcular siempre tiene que ser utilizando fuerzas iónicas cercanas a 0,1. Quiere decir fuerzas iónicas bastante bajitas, ¿sí? Si yo tengo valores más altos, yo tengo que hacer determinaciones experimentales.